Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Muy lindo verlos hoy en esta clase, en esta charla inaugural del curso de Educación Pedagógica Consciente. Estoy muy emocionado por este momento, muy contento de empezar. ¿Cómo están? Ahí está Mati. Contento de comenzar con este curso que espero que sea el inicio de algo, ¿no? Mi idea es que haya, conformar una comunidad pedagógica consciente, ¿no? Como vamos a ver en el transcurso del taller, de los talleres. ¿Por qué es la idea por qué es de dónde surgió la idea de la educación pedagógica consciente? Hola Maika, tanto tiempo, ¿cómo va? Hasta ahora los sistemas pedagógicos, hasta ahora, siempre son universales, siempre son universales. Hay un esquema pedagógico más adaptado a la época, más adaptado a alguna filosofía, a una ideología, pero es siempre universal. Es decir, el maestro conduce a los niños, en algunos sistemas pedagógicos tratan de conducirlos según los niños, pero no hay una sistemática. Aún en los más eh, avanzados en la búsqueda de una pedagogía individual, aún así, todo queda en el marco de una subjetividad, de la mayor o menor capacidad que tiene el maestro o el pedagogo de llevar adelante la educación. Lo mismo pasa con los padres, que son los grandes pedagogos de los niños, ¿no? Padre-colegio, padre-escuela, hacen un tándem que puede ser virtuoso o puede ser terrible, ¿no? Después suceden las cosas cuando ya es mucho más difícil cambiar, cuando la estructura ha sido mal armada, mal orquestada, por fallas en esa dinámica, ¿no? Por eso que lo que nosotros proponemos es que, y por eso hablo de la comunidad, porque tenemos que tener una comunidad de padres, alumnos, para poder llevar adelante la educación. Los padres tienen que ser personas activas dentro de lo que es la educación, no pasivas. No puede ser que el padre termine en la puerta del colegio. No puede ser. Al mismo tiempo es lógico que el colegio se proteja de la neurosis de los padres, ¿no? O de las quejas indebidas de los padres, ¿no? Pero la educación pedagógica consciente lo que propone es generar una dinámica pedagógica, ¿no? Tanto de los padres como de los profesores de los colegios, ¿no? Em, Tengo que dar un principio, hasta el primer break, tengo que dar un panorama de lo que es la impregnología para los que hemos invitado y que no conocen la impregnología. Así que sabrán comprender los que ya conocen impregnología, que los veo a todos por ahí. Pero no viene mal repetir, ¿no? En impregnología decimos que la repetición es un poco la base de la doctrina de la impregnología, ¿no es cierto? Porque cada palabra al mismo tiempo representa un símbolo que al mismo tiempo representa un alto grado de representación a nivel cerebral y eso nos conecta a un significado muy ontológico de cada palabra. Como decíamos el otro día, Humberto Eco decía, hemos dejado desnudas a las palabras en nuestra modernidad. Es decir, desnuda de qué? Desnuda de significado, ¿no? Entonces no resuenan. Te quiero no es lo mismo que un te quiero que va desde otro lugar, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Hola amigo, no es lo mismo. No es lo mismo que lo que significa la palabra amigo, como decían los indios del Caribe, ¿no? Mi otro corazón. Usaban una palabra, un vocablo que quería decir amigo, que significaba mi otro corazón. Entonces, cuando ellos decían amigo, decían otra cosa aparte de la palabra amigo.
Entonces en la impregnología le damos mucha importancia a la palabra, ¿no? Cuando hablamos de estructura, cuando hablamos de movimiento, hablamos de movimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo que vamos a ver ahora, cómo se llega, lo vamos a ver bastante rápidamente, a esas 9 arquetipos de simetría en los que podemos encuadrar las diferentes personalidades de los niños. Y esos 9 arquetipos de simetría no vienen de una evaluación subjetiva, sino que están dados por la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento determina una simetría. La simetría que va a acompañar a ese niño, joven, persona, durante toda su vida, con sus variables, como vamos a ver. Pero bueno, la imprenología también tiene su base, su apoyatura científica, ¿no? Voy a compartir. Lean por encima y los que hagan el seminario, el taller que va a durar tres encuentros, un poquito largos, van a tener el PDF. Así que los que hagan el curso van a tener el PDF. Anoten los que les llama la atención, nada más. Em, Hay 3 órdenes que son los que la impregnología estudia. ¿No es cierto? Que son el orden Mineralia, Vegetalia y Animalia, ¿no? La imprenología propone que cada persona aporta en su interior el reflejo de todo proceso evolutivo en el universo de su origen hacia nuestros días. Esto no es una posición mía personal, sino es parte del estudio de lo que se sabe de cómo el universo ha evolucionado hasta nosotros. El universo no ha evolucionado en esa linealidad eh, concatenada, sino en una linealidad compleja, donde cada fenómeno que aparece lleva en sí mismo lo aparecido anterior y en potencia lo que aparecerá, ¿no? Como si el hombre fuese la máxima expresión de esa evolución, ¿no? Algunos poéticamente lo llaman el hombre es como luz transformada, ¿no? Ya que en el principio todo fue ese punto donde nació todo, en el Big Bang, ¿no es cierto? Entonces el principio de la simetría tiene esa característica, que nosotros llevamos en nosotros mismos una información acumulada, podría decirse, en el tiempo, que es como un mapa interior que determina nuestras emociones, nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar, nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Esto es recién estudiado, no lo van a encontrar por ahí, es estudiado en la impregnología, ¿no? ¿Cómo está esta información? Que sabemos que está, pero ¿cómo está determinada? Yo una vez me pregunté, cuando estudiaba cuántica con un profesor, el doctor Raúl Fernández Calvo, y lo hablaba con él, esta información tiene que estar personalizada, pero no puede estar personalizada de manera caótica, porque el universo no es un caos. Lo que llamamos caos es un orden no comprendido por nosotros, pero no es un caos, al contrario, el universo podríamos casi asegurar que tiene una estructura matemática, donde todo tiene que ver con todo y todo tiene que ver con un porqué. A tal punto es así que algunos matemáticos hablan de, por ejemplo, la matemática de Dios, ¿no? Porque dicen desde esta concepción que en realidad necesariamente tiene que haber un creador para el orden perfecto de lo que observamos. Hay un ejemplo muy interesante que pone un físico que estaba hablando caminando por la calle en Londres con una persona y esta persona le dice, ¿usted cree en Dios? Sí, le dice, yo creo en Dios. ¿Y usted? Y entonces la otra persona le dice, bueno, mire, yo como científico debo decirle que no creo en Dios, ¿no?
Entonces, este hombre lo miró y le dice, mira esa bicicleta, qué linda que está, ¿no? Una bicicleta que tenían adelante. Claro, decía él. Y si yo le dijera a usted que se hizo sola, que apareció así sola, de repente apareció una bicicleta, que se juntaron gomas, rayos, tuercas, y apareció esa bicicleta, y entonces el hombre le dijo, no, y sí, suena un poco absurdo. Y entonces le contestó, ¿no le parece a usted absurdo entonces pensar que esta máquina perfecta, que somos el ser humano, que somos capaz de escudriñar el resto del universo, como si fuera que el universo logra complejizarse como para verse a sí mismo, haya sido creada por la casualidad? Entonces el mundo de la ciencia incorpora esta situación de lo que podríamos llamar la información que está desplegada, ¿no? Hasta estos planos tan espirituales, ¿no? Entonces, la impregnología en la primera aproximación, que es? Busca en la naturaleza cuál es la conexión de este individuo con el arquetipo más individual, para conocerse mejor y para armonizar también con los demás. Y tiene una característica que es la práctica, porque no es un conocimiento teórico, sino que es un conocimiento práctico, que está diseñado para aplicar en la vida cotidiana, ayudándonos a entender cuáles son nuestras fortalezas, nuestros desafíos, así como para enfrentar las diferencias desde un lugar de comprensión, como vamos a ver enseguida. Hay algunos conceptos que los tenemos que tener como conceptos fundantes de la doctrina de la impregnología. Primero, el universo y el ser humano están profundamente conectados en una danza de complejidad y de misterio. Esto es así. Lo que nosotros, los científicos, en su avance de conocimiento, van conociendo, implica que detrás, en lo desconocido, hay una complejidad todavía hasta ahora no entendida. Ese es el estímulo para el mundo científico. Ese algo más que se investiga para tratar de ver si ese algo más explica lo que está sucediendo en el mundo de lo conocido. O sea, la realidad científica, como digo, siempre es lineal, porque necesariamente tiene que ser así, tiene que tener un razonamiento y una lógica y una experiencia de esa lógica y una comprobación de esa lógica y hasta una creación artificial de esa lógica, como lo requiere el método científico. Pero tiene que saber, como saben, que la realidad no es lineal. Y eso lo saben los investigadores, por eso investigan. Si no, no se investigaría nada. ¿Para qué investigar? Por otra parte, tenemos que saber, como realidad, que el universo y su evolución fue un proceso de constante desarrollo de un concepto que es muy interesante. Genera órdenes cada vez más ricos y complejos. Esto lo habla René Thom, ese célebre matemático del siglo XX, ¿no? Donde dice que el universo no evoluciona tontamente, sino hacia órdenes cada vez más ricos y más complejos. Piense que este es un hombre matemático, ¿no? René Thom, un gran matemático. Algunos dicen el mejor del siglo XX. Y entonces el ser humano es como dentro de lo conocido, la expresión más avanzada, pero que contiene en esencia todos los órdenes previos. La estabilidad del orden mineralia, la sensibilidad del orden vegetalia y la acción del orden animalia. Porque estas son los atributos más importantes de los órdenes. ¿Por qué no digo mineral, vegetal, animal? Porque hablar del orden mineralia nos genera como una lectura que va más allá de la piedra, y el orden vegetalia nos invita a una lectura que va más allá de la planta, y el orden animalia nos invita a una lectura que va más allá del animal como ser.
porque esto estamos hablando es de información. La información del orden mineralia hace que el mineral tenga estas cualidades. La información que hay en el orden vegetalia hay para que en los vegetales haya estas cualidades. Lo mismo en el orden animalia. Por eso que lo que estudiamos acá cuando decimos orden mineralia, estamos hablando de esa información que está y que nos transfiere al orden humano cualidades del orden de lo mineral que le llamamos mineralia. Ese es el concepto. Todos vamos a, si nosotros hacemos una lectura no clasificada, digamos, y todos nos damos cuenta que tenemos atributos mineralia, vegetalia, animalia en nuestro acontecer en la vida. A veces tenemos momentos de estabilidad, de equilibrio, de no variabilidad, otras veces de sensibilidad, otras veces de una gran acción. Lo sabemos. Eso está en nosotros, lo sabemos, no hay que explicarlo. Por eso que la realidad, bueno, no se limita a lo que vemos o tocamos, sino a estos lugares inmateriales, invisibles, que no se pueden captar con nuestros sentidos, salvo en la expresión de estas eh, eh, cualidades. Vamos a partir para decir que el ser humano está marcado por la impregnancia, es decir, tiene una influencia permanente de los órdenes mineralia, vegetalia y animalia en su pensamiento, emociones, sus actos y sus decisiones, como un tono único, dado en cada persona un matiz especial que lo acompaña durante toda su vida. El ser humano no está aislado, es un reflejo del universo, un puente entre sus distintos niveles. Esta relación nos conecta no solo con nuestro entorno, sino también con todo lo que ha existido y existirá. Con todo lo que ha existido y existirá. En neurociencia, en la actualidad, los avances más importantes en el plano de la conciencia están dados por el descubrimiento que en los microtúbulos de las neuronas hay un estado cuántico, que es donde habitaría la conciencia, en esos microtúbulos neuronales. Como dice Penrose, como dice Hameroff, premio Nobel, grandes investigadores, y ellos dicen que si en los microtúbulos hemos determinado que hay un fenómeno cuántico, quiere decir que nuestra conciencia puede conectarse o necesariamente se conecta con lo que ha existido y lo que existirá. Lo que pasa es que nuestra conciencia está absolutamente domesticada por la información. Y nosotros, desde muy pequeños, vivimos en el afuera, como vamos a ver más adelante. Tenemos una idea de nosotros mismos que tiene que ver con el afuera de nosotros, con los que nos dijéramos, con los que nos dijeran que éramos, con la cultura, con esa dinámica que se produce entre el ego, mente, cuerpo, con la realidad y va formando una personalidad que llamamos carácter, personalidad, etcétera, y en realidad que es falsa, es como una caricatura de uno mismo, ¿no es cierto? Caricatura de uno mismo. Y la vida después nos los pone por delante eso, necesariamente, ¿no? Eh, el hombre que es hoy, con esas características atadas al ego, en algún momento de su vida saluda tristemente al que pudo ser, decía un filósofo alemán. El hombre que es hoy saluda tristemente al que pudo ser. Es quizás la versión más terrible del hombre, ¿no? Esa, ¿no? Que no nos pase, ¿no? Que no nos pase. Entonces, la impregnología se ha inspirado
en un conocimiento que tiene que ver con otros pensadores. Yo lo que hice fue atar situaciones, ¿no? Conocimientos, ¿no? Para generar un marco teórico que pueda explicar lo que vamos a ver más adelante. Vamos a pensar que en el hombre está, en su información inicial, está atado a una simetría, que tiene dos formas de manifestarse dependiendo de la armonía o de la desarmonía de una persona. Hay una fase de estabilidad donde las influencias de los órdenes mineralia, vegetalia y animalia trabajan como una especie de equilibrio dinámico, permitiendo que la persona se sienta armónica, en sintonía consigo mismo y en sintonía con su entorno. Y hay una fase de inestabilidad donde estas disarmonías, que puede que se entre en una fase de inestabilidad por exceso o por carencia, generando conflictos internos y dificultades para relacionarse con los demás. Y en la fase de carencia aparece otra energía que es la índole, como vamos a ver más adelante. Vamos a resumir algunos conceptos claves. Las simetrías son configuraciones únicas que integran las influencias de los órdenes mineralia, vegetalia y animalia en cada persona. La impregnancia es la impronta vital que define las características vitales que yacen en lo profundo de cada individuo. Y por supuesto, como hablamos antes, el ser humano es un reflejo del cosmos portando en su interior las memorias y las potencialidades de la evolución universal. Esto no es un concepto teórico, sino es un concepto concreto y que la ciencia lo ha demostrado. Por eso, en conclusión, la embriología nos abre una ventana hacia nosotros mismos y el universo, mostrándonos que somos más de lo que percibimos. Somos reflejos de un cosmos infinito, con una mención única y potencial que trasciende lo visible. Esto es fundamental, más de lo que nosotros percibimos. Este conocimiento no solo nos invita a reflexionar, sino a vivir con plenitud, con mayor plenitud y conciencia. Vamos a establecer algunos conceptos que en el curso lo vamos a desarrollar ampliamente, así que esto simplemente es por un pantallazo, ¿no? Un pantallazo, le diría que superficial, pero que tiene bastante contenido. ¿Qué significa el orden mineralia? ¿No? En primer lugar, ¿qué no manifiesta el orden mineralia a los ojos del hombre, que es, dentro de lo que nosotros conocemos, aquel que pudo anclarse en la dimensión del tiempo y entonces, al mismo tiempo, eso lograr leer el universo? En el desarrollo de la complejidad del universo, el hombre parece ser una parte de su complejidad en la que empezó a observarse. El universo se autoobserva a través del hombre. Esto es muy importante pensarlo. En la complejidad del desarrollo del universo, el universo se autoobserva, puede hacer una nueva lectura. Por eso que en el hombre aparece la idea de, de las esferas no conscientes, de la trascendencia. Por eso aparece en él la trascendencia, porque es el único ser que puede observar, ¿no? El sentido de lo que está viendo. Si no hubiera vivido como un animal, cualquiera, reuniéndose, buscando la comida, hubiera sido así, pero desde el primer hombre, como decimos en el curso de embriología, desde el primer hombre, desde aquel hombre que se consideraba los neandertales, que fueron los que enterraban a sus muertos y le llevaban flores y festejaban los nacimientos. O sea, desde los primeros hombres había esta idea de trascendencia. Y la idea de trascendencia no es otra que observar el universo, como si, vuelvo a repetir, como si el universo hubiera evolucionado hacia la observación de sí mismo,
en el hombre. Por eso que las cosas en el hombre tienen eh, eh, la necesidad de que el hombre le dé en su observación trascendencia, ¿no? Dice las escrituras de los judíos cristianos islámicos en el Génesis, que cuando Dios creó al hombre le mostró toda la creatividad, donde estaban esos mundos, minerales, vegetales, animales, y le dio a Adán la potestad de que los nombre, que les ponga nombre. Y esto es muy importante, porque en idioma bíblico el nombre significa conocimiento. Es decir, cuando Adán le dio el nombre a lo que nombró, estaba hablando del conocimiento, sabía qué significaba cada cosa que tenía, a la cual él le puso su nombre. Por eso que los nombres, si vamos desde la actualidad, antigüedad para adelante, vamos a buscar la etimología del nombre y siempre tiene algún significado con lo nombrado, ¿no? Con lo nombrado, ¿no? Eso es maravilloso y hay estudiosos sobre eso, ¿no? Van a ver qué significa el nombre de esto que está nombrado y se encuentran con el simbolismo de esto que está manifiesto en el que es nombrado, ¿no? Llámese una planta o simplemente el nombre de una persona, ¿no es cierto? ¿Qué significa tal? Y significa en lo profundo simbólico el valiente. Entonces vemos este nombre representado en muchas situaciones de valentía o en un santo, etcétera, etcétera. Hay una integridad en esta manifestación. Entonces, a los ojos de ese hombre, ¿qué le dice el orden mineralia? ¿No? ¿Qué manifiesta el orden mineralia? La perfección de la integridad. Es decir, el mineral, esa integridad que está en el mineral, es perfecta. La plata es plata, el, el oro es oro, es perfecta. Como decimos en el curso, aún en las sales, cuando dos sales se unen, son cloro, son sodio, hasta un momento en que se forma el cloruro de sodio, que es único, que es otro, que sí tiene alguna cosa de cloro, sí tiene alguna cosa de sodio, pero es otra cosa, con sus propias cualidades. Así que ese principio de integridad, a los ojos de un hombre elevado, por decirlo así, lo que manifiesta es la perfección de la integridad. ¿Qué quiere decir eso? Que como vamos a ver un poquito más adelante, en lo profundo, esta información mineralia que hay en el ser busca la perfección de la integridad. Entonces, ¿cómo se va a representar esto en la existencialidad de una persona donde haya, por ejemplo, una manifiesta tendencia hacia la vida del orden mineral? Se va a presentar con necesitado de bases sólidas, buscando estructura, buscando integrarse, valoran la seguridad, la existencia, la consistencia, la identidad. Son personas que van a querer tener los límites claros, que les gusta tener el control de las situaciones, que necesitan integrarse, que aspiran a la perfección, es decir, todas estas situaciones que son el patrón de esa identidad mineral en el ser. Entonces son estos individuos en su relación con el mundo confiables, constantes, rutinarios, que ponen calma en las situaciones difíciles. Y de alguna manera estas palabras, estructura, resistencia, integración, seguridad, identidad, límites, integración, perfección, rutina, confiable, constante, estas palabras son las que van a estar en el discurso, sin duda, de las personas que tienen este tema, este tipo de identidad, y por supuesto en los niños, por supuesto en los niños. Los niños que todavía no han desarrollado su personalidad, están muy manifiestas estas situaciones. Entonces, supónganse ustedes que van en, no sé, pedagogos en el colegio
un niño que tiene una relación mineral con el mundo, ¿qué necesita de ustedes como pedagogos? Estabilidad, estructura, es decir, cosas claras, identidad, cosas concretas. El que tiene una relación mineral con el mundo sobre todo piensa ante una información que viene de afuera. Entonces usted como maestro, como padre, como abuelo, como tutor, lo que tiene que tener es para que esta persona genere un equilibrio, identidad y estructura. Hola Pedro, ¿cómo estás? Ah, no, doctor, yo soy Pablo. Ah, perdón, Pablo. Eso le hace muy mal a Pedro si es una tendencia mineral en el mundo. No me puedo olvidar de su nombre. No me puedo olvidar de quién es. Porque si me olvido con quién es o qué, o lo integro a todos los demás diciéndole, ah, vamos a esto, vamos a lo otro, además, el chiquito que tiene esta tendencia mineral en el mundo entra en un estado de desarmonía porque necesita un lugar. Pedro, vení, vos que sabés tal cosa, necesito que estés acá. Esas son las cosas que vamos a ver, vamos a aprender, eh, y esto está totalmente desarrollado. Simplemente es un pantallazo. Después le voy a explicar que todos tenemos los tres reinos en nuestra información vital, como dice la ciencia. Ahora, la fractalidad de estos tres reinos en nosotros, es decir, el orden que está en nosotros, los tres reinos, eso es lo que estudia la impregnología, pero con una fórmula matemática, como les decía al principio. Nada, no tiene nada que ver con la observación subjetiva que podemos considerar que si bien muchas veces es muy importante, otras veces es engañosa. Yo puedo rugir como un ogro y todo el mundo verme como una persona violenta y en realidad lo que estoy pidiendo es que me quieran. Y es diferente que yo ruja como un oso, que todo el mundo me vea violento y en realidad yo lo que quiero es que me den un lugar, que me den un lugar porque yo quiero estar y quiero ganar en esta situación. Y también puedo rugir como un oso, ser una persona violenta y solo lo que estoy pidiendo es que me reconozcan mi identidad y quién soy yo. Bueno, son situaciones diferentes, aunque los demás me vean rugir y violento, ¿no? Yo puedo ser muy amable porque busco en realidad que me quieran, que me acepten, pero puedo ser muy amable porque en realidad el otro no me importa lo que quiero hacer yo y me conviene ser amable con él. O puedo ser muy amable porque de alguna manera eso me da un lugar en él. Estas situaciones están detrás de la amabilidad. Por eso que es tan difícil hacer un juicio nada más que por las manifestaciones de carácter o de personalidad. La impregnología va un poco más atrás de eso, o un poco bastante más atrás de eso. Y lo que busca es encontrar la razón de estas características de la personalidad. Muy bien. Lo mismo en el orden vegetalia, traspolando lo que hablábamos antes, lo que dijimos antes, el vegetal que apareció posterior al orden mineral, y fíjense que se ha descubierto hace muy poco que la transformación de la fotosíntesis se hizo en un lugar de los vegetales, ¿no es cierto?, que necesitan la fotosíntesis para su desarrollo, que solo tiene posibilidades cuánticas de existencia. Esto es algo muy, muy nuevito, del año pasado, muy nuevito. Lo que significa que en los vegetales hay esa misma conexión con la totalidad que en el humano, entre otras cosas, entre otras cosas. Porque a Penrose y a Hameroff, que
empezaron con esta teoría, les decía, sí, pero en los microtúbulos de las neuronas no hay la temperatura necesaria para que se produzca un fenómeno cuántico. Hasta que apareció este estudio en el orden vegetalia, que lo empezó a hacer una universidad en Australia y otra en Canadá, si no me equivoco, donde denominaron a ese fenómeno de la fotosíntesis basado en en- en fenómenos cuánticos coherentes, es decir, en contacto con la totalidad, por eso son coherentes, y sin esas temperaturas, ¿no? Bueno, entonces pongamos al revés, ¿qué manifiesta? ¿Qué es manifestar una, el orden vegetal y en el mundo? La sensibilidad de la transformación. ¿Eso qué quiere decir? Que los que tienen las características en la relación con el mundo, la esencia fundamental es su sensibilidad, su adaptabilidad, la sensibilidad. Son personas en general sensibles, que poseen gran empatía, que necesitan transformar, que necesitan adaptarse a las nuevas cosas, los nuevos ambientes, que dependen del cuidado, de ser queridos, de no ser dañados. Y como consecuencia son individuos en general afectuosos, compasivos, vulnerables, que necesitan conectar y nutrirse a los demás. ¿Qué significa eso? Que el que tiene una relación vegetal en el mundo, al revés de lo mineral, necesita adaptarse en el mundo. Una planta no puede empujar a una piedra, pero la puede rodear en busca del sol. Por primera vez aparece en la complejidad creciente del universo la empatía. Eso está comprobadísimo. En nuestra universidad está cómo funciona el ecosistema del orgánico en la agromiopatía que manejan la doctora Meneses y el doctor Montero, ¿no es cierto? Cómo las plantas se conectan entre sí en las raíces y forman una dinámica donde una siente cosas que le pasa a la otra y por qué cuando actuamos sobre una vamos a actuar también sobre la otra, aunque estén separadas en la superficie. Entonces, por la primera vez en la evolución del universo, en el reino vegetal, apareció una sensibilidad que es la capacidad de transformarse, porque si no hay sensibilidad, no hay transformación. Por eso que la sensibilidad no es un atributo del orden mineralia, sino aparece, estaba en el orden mineralia quizás como potencia seguramente, y aparece en el orden vegetalia para poder hacer la transformación. Por eso hay más elementos vegetales y especies vegetales que minerales. Y de esta transformación, ¿qué sucede? El vegetal, salvo por las esporas, salvo por otros medios, por los del viento, por animales, por pájaros, por insectos, eh, no podían expandirse. Por eso apareció el orden Animalia. ¿Y el orden Animalia qué expresa a los ojos de ese hombre máximo que pudiera ver todas estas realidades? La versatilidad que tiene la expansión. ¿Por qué? Porque esa energía de expansión que apareció en el orden Animalia cuando apareció, ¿qué manifestó? La versatilidad. Hay muchas más especies vivientes que vegetales, así como hay muchas más especies vegetales que minerales. Piensen ustedes que en esta carrera minerales, más o menos hay unas 5.000 especies de minerales, según dice la geología, más o menos 5.000 y pico, no más. Eh, Vegetales hay muchos más y animales, géneros animales hay como 15 millones. Así que esta es una espiral ascendente hacia la expansión. Ascendentes a la expansión. Por eso que cuando hay una información en el ser hacia el mundo animal, hay energías de movimiento, de expansión, de creatividad, de versatilidad,
de necesidad de explorar, de actuar, ¿no? De expandir, ¿no? Con estrategia, con creatividad. Por eso que estos seres que son enérgicos, proactivos, competitivos, que necesitan liderar y motivar, no los podemos dejar en nuestra observación pedagógica y decirle, no, 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 espere un momento, espere usted más adelante, es decir, limitarlo, ponerle un límite. Ese límite que al orden mineral le da seguridad, estabilidad, al orden vegetal le puede dar cierta sustentación, pero al mismo tiempo puede considerarlo una distancia, y al orden animalia una absoluta limitación de su creatividad. Entonces yo estoy en grupos donde hay niños que yo sé que tienen una tendencia hacia el exterior mineral o vegetal o animal, mi dinámica, mía de maestro o como de padre, tiene que ser absolutamente distinta. Absolutamente distinta. Y si estoy en mi empresa también, ¿eh? Eso lo hemos visto y ya lo han explicado otros colegas de emprenología, ¿no? Por supuesto. Y por supuesto en el estudio de mí mismo. En el estudio de mí mismo. Ahora, como maestro, si yo tengo que hacer una tarea, bueno, vamos a hacer una huerta entre todos. Maravilloso, los padres sonríen, los maestros, qué lindo hacer una huerta y demás. Ahora, ¿quién es el que tiene que hacer el plano de la huerta? ¿A dedo? ¿Por las características que se han podido ver desde afuera? ¿Todos? ¿Quién es el que le va a dar sensibilidad a ese huerto en el orden de cómo poner las cosas y que va a tener en cuenta si el sol sale o no sale? ¿Quién? ¿Todos? ¿Cualquiera? ¿Quién es el que lo va a hacer? El que va a poner la fuerza, el que va a poner las cosas, el que va a ir, va a buscar, va a sembrar, va a mirar, va a regar. ¿Todos? ¿También? ¿Todos? ¿No sería lógico pensar que hay niños que tienen que pensar, que hay niños que tienen que sentir ese lugar para decir, uy, esto va acá, esto va allá, y están los que tienen que hacer? ¿No es más lógico pensar eso? Si es lo que se ve en aquellos lugares donde los maestros hacen una huerta, descubren al poco tiempo y que no le puedo pedir tanto las cosas, tengo que dejarlo que haga, porque él está muy feliz y ya. Entonces cuando viene y me dice, maestro, ¿puedo hacer tal cosa? Y yo lo habilito, lo corrijo un poquito, pero lo habilito. Y le va bárbaro con eso. Y este otro necesita bajar las cosas a tierra. Maestro, ¿cómo puede ser? Íbamos a hacer esto, hicimos lo otro. No, tenés razón, tenemos que hacer esto así. O sea, necesita la estructura. Y este otro necesita el cariño. Qué lindo lo que hiciste, cómo me gustó, cuánto afecto le pusiste. Los maestros se dan cuenta de eso, necesariamente. Y al tiempo de esa primera propuesta, vamos a hacer un huerto, el maestro, si es un maestro que ha observado, observante, ya sabe cómo ordenar a esos niños, a quién poner aquí, a quién poner allá. Pero fíjense, para eso que se necesita una buena metodología, ¿no es cierto? Por supuesto, una habilitación del establecimiento para hacer determinadas estructuras pedagógicas y el maestro observante, necesariamente observante, que toma notas, toma cosas, toma... Bueno, ¿cómo sería eso si eh, el maestro supiese ya, antes que todo, quién tiene que ir en cada lugar? ¿No? Sería maravilloso. ¿Quién tiene que ir? ¿A quién le tengo que dar que haga el plan? ¿A quién le tengo que dar que ponga la acción? ¿Quién tiene que generar la cosa afectiva? ¿Y cómo estoy yo frente a ellos? ¿Qué es lo que me va a molestar a mí? Porque si yo tengo una relación animal en el mundo, mi tendencia va a ser a hacer yo, a decir, no, niños, hagan esto, hagan lo otro. Y cuando venga un niño y dice, maestro, pero hay que hacer tal cosa, me va a generar un cierto rechazo.
Porque ese niño Animalia también le pasa lo mismo que a mí. Necesita poner su impronta, su versatilidad. Es decir, si yo lo sé de antemano, sé que ese niño la mejor manera pedagógica de ayudarlo, de que él se coloque en equilibrio consigo mismo y en el grupo, es habilitándolo. A ver, Jorgito, sos el mejor para hacer esto. Habilitándolo. Y los cambios son eh, extremadamente abrumadores, porque los hemos visto. No, no soy yo el que se lo estoy diciendo, no soy yo. En nuestra universidad el grupo es un grupo grande, somos más de 150 personas, psicólogos, pedagogos, muchísima gente, y observamos lo mismo, con qué facilidad, según nuestro entendimiento, podemos corregir y avanzar en ese grupo. Por eso es una educación pedagógica consciente. Es decir, ¿consciente qué? Consciente de estas características que, como vamos a ver. Ahora, hay matrices de conjugación en la impregnología. Es que de dónde surgió la información para armar lo que vamos a ver ahora, enseguida, que son las simetrías. De dónde surgieron las ideas que yo uní para desarrollar la doctrina de la impregnología. Siempre, eso lo aprendí de mi profesor Fernández Calvo, ¿no? Fernández Calvo, Raúl, decía eh, lo que quedó anclado en mí, ¿no? La mejor manera de desarrollar lo nuevo es relacionar lo clásico. Relacionar lo clásico. Lo clásico está desarrollado individualmente. Lo nuevo siempre es una relación de lo clásico, en otro tipo de relación, en otro tipo de concatenación de circunstancias. No hay que inventar nada, no hay que pensar en inventar nada, hay que relacionar verdades. Si yo relaciono dos verdades, no va a ser una mentira lo que yo, eh, o una falsedad en lo que yo propongo. Ahora, si invento yo, si sobre la realidad del otro trato yo de aplicar o mis propios pensamientos, ahí empieza un conocimiento empírico que me puede llevar hacia un descubrimiento importante o a la nada, o al fracaso, ¿no? Entonces estas tres personas fueron las inspiradoras. Por un lado, Lo Shu es un chino que vivió, creo que son 2000 y pico de años antes que, si no me confundo, eh, de nuestra era. Y estableció un patrón, un algoritmo, que fíjense que este cuadrado, si sumamos, por donde sumemos da 6, 4, 3 y 8, la reducción que se hace de este número da 6, o sea, 8 y 3, 11 y 4, 15, 5 y 1, 6, 9 y 5, 14 y 1, 15, 5 y 1, 6, diagonal 6 y 5, 11 y 4, 15, 5 más 1, 6, 8 y 5, 3 y 2, 15, 5 más 1, 6. Bueno, o sea que formó este cuadrado que dice la leyenda que lo encontró en una tortuga, leyendo la caparación de una tortuga, etcétera, etcétera, pero lo real es que con este cuadrado, que es un cuadrado de ordenación, o de ordenamiento, mejor dicho, de las circunstancias, es lo que se llaman las estructuras estocásticas en matemática. Este cuadrado se usa en matemática en todo lo que es comparación, es decir, yo pongo una información ahí y esta información ahí me genera una dinámica de comprensión. Por eso que los chinos lo utilizaban de hace milenios para determinar las mareas, lo que iba a suceder con los climas, etcétera, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, eh, a fines del siglo de 1900, me encontré con este hombre, Swedenborg. Nosotros decimos Swedenborg, pero en realidad es Swedenborg, se debería decir. Em, este hombre, científico sueco, que tuvo por una epifanía, por una iluminación, em, la idea
de una unidad del hombre con la totalidad del universo, ¿no? El universo era, decía Swedenborg, el hombre grande, ¿no? O el hombre máximo, ¿no? Como que el universo era la amplificación del hombre dentro del punto de observación del hombre como una conciencia, ¿no? Situación que se da a la mano con Penrose, con Cameron. Por eso que se lo vuelve a estudiar este hombre después de tantos años. Es un hombre que falleció en 1755 por ahí. Tiene la característica que lo que escribió él, que son tomos y tomos y tomos en latín. Están escritas a mano, por supuesto, pero sin ninguna corrección ni tachadura. Y dice que hasta a lo largo de esos 30 y pico de años donde escribió todas estas consideraciones, no las escribía él, sino que había un ser que se las dictaba. Por eso que él no ponía conciencia de comprensión, sino que simplemente copiaba lo que este ser le decía. Este es un hombre muy paradigmático, porque al mismo tiempo era un hombre que era casi un vidente, hay muchas eh, así anécdotas de él que lo explican, aún el día de su muerte y la hora de su muerte. Así que bueno, era un hombre, estos hombres con esos entendimientos superiores que son difíciles de ahondar. Pero bueno, que nos dejó esquemas, por ejemplo, este esquema metafísico que a mí me pareció muy interesante, primero porque estaba dividido en tres niveles del hombre, dentro de los cientos que debe haber, pero me servían a mí como relación entre los reinos y si el hombre tiene tres reinos ascendidos en él y al mismo tiempo Swedenborg plantea esta manifestación del hombre en tres formas, bueno, lo relacioné de esta manera, es decir, el hombre tiene una tendencia hacia el mundo que le da una conciencia existencial a nivel externo, una conciencia externa, como decía Swedenborg, y al mismo tiempo tiene una conciencia interior, una vivencia, ¿no? Que le da una conciencia interior, vivencial, de lo que vivencia él, de lo que proyecta o ve en el mundo. Y al mismo tiempo, decía Swedenborg, hay una otra información más profunda, mucho más profunda, que él llama la índole íntima, que es una información que es como nuestro tesoro más secreto y que aparece en los momentos de carencia. Porque este sistema estacionario, en función de la relación de la vida, puede tener fase de exceso o fase de defecto, ¿no? En la fase de exceso es la exaltación de todas estas cualidades, de la tendencia y la vivencia. Y en el defecto, la carencia de estas cualidades. Y cuando está en defecto, la aparición de esta índole. Entonces, yo pensé en aquel momento cómo relacionar. Primero pensé, bueno, debe estar influenciado, uno de los reinos debe influenciar la tendencia, otro de los reinos la vivencia y otro de los reinos la índole íntima quedará como reserva. ¿Y cómo relacionaba esto? ¿No? O sea, supóngase que yo dije, bueno, a ver, ¿cómo relacionar ese 4 que hay ahí? ¿No? Em, Desde el punto de vista del conocimiento esotérico, 4, 3 y 8 tienen que ver con lo mineral, 2, 7, 6 con lo vegetal, 9, 5 y 1 con lo animal. Y no tengo más explicaciones que esa situación aparentemente no fruto de una comprensión diferente. Pero sí hay una aplicación en la fórmula pitagórica por la cual se considera que este niño, persona, va a ser 4, que es la suma de la reducción de la cifra a un número de su fecha de nacimiento. ¿Por qué la fecha de nacimiento? Porque es la fecha en la cual el ser aparece en el mundo de manera como un individuo. Entonces, esto era muy fácil, era cuestión de hacer
lo que llamamos, según el patrón de Lao Tzu y la lectura metafísica de Swedenborg, lo que son las simetrías y sus predominancias en impregnología. Fíjense acá en este cuadro. Todo lo considerado mineral o mineralia tiene que ver con el color azul, vegetalia con el color verde y animalia con el color rojo. Fíjense ustedes que acá hay una dinámica en la cual, eh, fíjense, el que tiene una simetría de 8 tiene una mayor relación de la información mineral en el mundo, su vivencia, nosotros decimos su corazón, está más influenciado por la información vegetal y su reserva es animal en información. Eso quiere decir que este hombre o persona se va a relacionar con el mundo de una manera mineral, sintiendo en el mundo vegetal, influenciado por el reino vegetal. Es decir, su manifestación es mineral, pero su corazón es vegetal. Por eso que esta persona necesita que lo acepten como son todos los minerales en el mundo, ser aceptado, porque eso es un patrón de identidad, pero esa aceptación tiene que ver respecto de su afectividad. No como el 4 que también es mineral como el 8 pero su aceptación tiene que ver con su accionar. Qué bueno, Pedro, lo que hiciste. Qué valor tuvo, qué importante fue lo que aportaste. 4 Pedro como 4 Pedro como 8 qué bueno, Pedro, lo que hiciste, qué bueno que estuvo. Cuánto amor hay en lo que nos pusiste, cuánta sensibilidad hay en lo que transformaste. Pedro, vení, como 4 necesito que hagas esto, porque vos lo haces bien, vos lo haces bien. Hacelo ordenado, colocalo, porque sos vos el único que lo podés hacer. Pedro 8 Pedro, vení. Mirá, necesito que vos hagas esto porque sos el que mejor ve las cosas, el que más las siente, el que más ve el dolor de los demás. Pedro 3, que tiene una relación tanto mineral como vegetal en su dinámica con el mundo. Pedro, vos sos el que mejor podés coordinar lo que se hace, lo que se siente. En ese lugar te pongo. Bueno, eso es impregnología y la dinámica, ¿no? Cuidado con entusiasmar mucho al 5, porque el 5 es un entusiasta eh, por sí, tiene una relación animal hacia el mundo y una relación vegetal en su interior. Entonces, ¿qué quiere ser? Quiere ser valorado por su afectividad. Entonces, toda habilitación que le hagamos, bien, 5, buenísimo, seguí así, no tiene ningún control mineral. Y tenemos que cuidarnos con ese chico, que nos parece que es un chico bueno porque hace y demás, pero puede caer, puede caer. Entonces en el grupo, si bien va a formar parte de los que lideren ese grupo por necesidad, tenemos que darle un freno mineral enmarcándolo en que haga en esta dirección y no en otra. Como vamos a aprender en el curso, estoy dando pantallazos que no sé si los estoy ordenando inclusive bien. Vamos a poner un ejemplo. Fecha de nacimiento, supóngase que esta es una persona, pero podría dar cualquier niño, ¿no? 4. Quiere decir que el 4 tiene una relación mineral hacia el mundo, una relación consigo mismo animal, animalia, y vegetalia es su índola. ¿Qué quiere decir esto? Volviendo a lo que hemos hablado, este cuadro de Swedenborg.
la tendencia, la vivencia, la índole y las fases de exceso o carencia. Esta es una tabla que usamos en hiprenología. Fíjense en que no son infinitos los atributos y las cualidades, no son infinitos, pero sí tienen el poder de la significación. Por ejemplo, el tema en el mundo de los minerales. ¿Cuál es el límite? ¿Qué significa el límite? Quien tiene una tendencia mineral en el mundo necesita el límite de las cosas, en absolutamente todo, en absolutamente todo. Por ejemplo, acompáñame, Pedrito, 4, 8, o 2, o 3, que vamos a hacer esto. ¿Qué vamos a hacer, profesor? Primera palabra que va a surgir, porque necesita saber hasta dónde, necesita saber la estabilidad, necesita integrarse, necesita ser aceptado. Estos son los valores que van a jugar siempre en la relación con el mundo, como vamos a ver en un ejemplo en la segunda parte de la charla. Diferentemente el animal, diferentemente el vegetal. Pero esta tablita, que va a estar absolutamente conocida por ustedes, es la que dinamiza toda la doctrina de la impregnología. Comprender las cualidades de los órdenes mineralia, vegetalia y animalia nos ayuda a autoconocernos mejor, por supuesto, identificando nuestras fortalezas, nuestras áreas de crecimiento. ¿Cuánto mejor me hubiera ido a mí si hubiera conocido esto de joven? ¿Cuánto mejor? ¿Cuánto me hubiera dado? ¿Cuánto menos hubiera sufrido? ¿Cuánto menos me hubiera equivocado? Si yo hubiera comprendido que lo que yo estaba proponiendo, tanto en mi corazón hacia afuera como en mi experiencia y mi tendencia en el mundo, estaba influenciado por estas energías. Me permite entender a los demás reconociendo que cada expresión está influenciada por una combinación única de estas influencias. ¿Cuánto hubiera entendido yo a aquel con el que discutí, con el que pretendí que me dé la razón, cuando él no me podía dar la razón? No porque no, él sabía que yo tenía razón, pero no la podía entregar, porque era una claudicación de su información animal frente al mundo. Era muy doloroso para él. Y si yo me hubiera dado cuenta de esto, hubiera callado. Cuando comprendí eso, que esta persona ya había partido, sentí mucho dolor, le pedí muchas disculpas, porque no me di cuenta que él se había sentido humillado. Yo no lo quise humillar, yo estaba en mi propio desarrollo, pero no me di cuenta de él. Entonces, entender a los demás, reconociendo en cada persona, nos permite una mejor relación, por supuesto, armonizar la relación, apreciando, como dice ahí, la diversidad, la empatía, ¿no? El respeto. Por eso que la impregnología nos ofrece una mirada profunda, enriquecedora sobre cómo estamos conectados con el universo y cómo los elementos fundamentales de naturaleza del universo viven en nosotros, y dice ahí, modelando quiénes somos, cómo actuamos en el mundo. La dinámica del taller, como vamos a ver en la segunda parte, el taller va a tener una dinámica donde está incorporado la relación con los padres, con los maestros, con el que esté haciendo el curso, con las preguntas, con los ejemplos. La idea del curso es darle instrumentos para que ustedes puedan desarrollar la relación con sus hijos, con sus alumnos, darle una estructura para que ustedes puedan armar un cuento lógico, porque van a ver ustedes que en la educación pedagógica consciente es muy fundamental
las canciones de cuna y los cuentos hasta determinada edad. Ahora tiene que ser cuentos, yo les voy a contar algunos, hoy vamos a ver uno, que tienen que tener una lógica, que tienen que tener una lógica. Los cuentos no pueden ser universales, para todos igual, para todos lo mismo. No, reverbera en cada niño de manera diferente. No es el cuento del pastorcito mentiroso útil para uno que para otro niño, más allá se miente o no miente el niño. No es lo mismo. Los cuentos de los hermanos Grimm fueron escritos con la consigna de que no podían ser universales por los hermanos Grimm, que decían que cada uno, cada adulto debe saber a quién le cuenta el cuento, ¿no? Bueno, estamos en nuestra actualidad. El cuento, mire, pasó por esto. El cuento ahora es esto. Aunque les parezca mentira, niños que se van a dormir con esto. Al final del taller vamos a hablar del porqué de los niños, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es mi preocupación por los niños y que logremos a ver si lo podemos hacer? Sería para mí el broche de oro de mi vida, ¿no? Una comunidad eh, que adopte esta doctrina y esta pedagogía y algún día se forme un colegio. Sería maravilloso, estoy absolutamente seguro. Por eso que agradezco a alguna autoridad de colegio que hay por ahí. Ojalá que algún colegio pueda con sus maestros tomar esta disciplina que va a hacer que los mismos maestros se manejen bien entre ellos y al mismo tiempo en el colegio haya esa armonía. Porque si no buscamos armonías por carácter, usando modelos. Este es el modelo de quién debe ser un chico en el colegio. No existe más eso. Los chicos no quieren ningún modelo. Hay un grito que más aparece en la adolescencia, que yo no quiero eso. ¿Qué vas a hacer cuando sea grande? ¿Qué sé yo? ¿No te gustaría hacer eso? No sé. Che, pero ya tenés 16 años, ¿no vas a elegir? No tengo idea. ¿Qué nos están queriendo decir con eso? No quiero más lo de ustedes, no lo quiero más, no lo quiero más. Eso es lo que tenemos que comprender. Algunos maestros pacientes míos, ¿no? Los chicos, ¿cómo están? Los chicos chiquitos, ¿cómo están? ¿Saben lo que están diciendo los chiquitos, esos chicos chiquitos? No quiero más esto, no lo quiero más. Porque si yo, no conscientemente, tengo una relación vegetal hacia el mundo. Quiero que alguien me quiera, que alguien me escuche, que alguien que me acaricie, que me cuide, porque yo soy, con esa información vegetal, estoy plantado, fácil de herir, imposibilitado del movimiento, aunque no estoy paralizado. Y muestro toda mi belleza para tratar de que nadie me martirice. Y si yo tengo la información mineralia, necesito que mi maestro, mi padre, vea que yo estoy pensando algo, que yo pienso, que aporto mi pensamiento. Y lo mismo la acción con el orden mineralia y demás. Bueno, la tenemos ahí a Yana. Good. Ok. Buenos días, buenas Buenos tardes aquí en días, Brasil. buenas ¿Me tardes, escuchan? Yana. Te ¿Sí? escuchamos, sí. Sí. Muchas gracias por el encuentro. Yo soy profesora, ya con 40 años de experiencia, me suena mucho. Estoy en este momento coordinando una escuela bilingüe en Brasil, en la ciudad de Gramado, y tenemos casos con niños todos los días, ¿no? Em, claro, mi pregunta, ¿cómo nosotros utilizar esto
Porque claro, tener una escuela y crear una escuela para que esto sea posible es un maravilloso sueño que tal vez Claro, demore algún tiempo en ser realidad. Como nosotros, profesores que estamos actuando todos los días, ¿verdad? En escuelas, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto? Porque mientras usted hablaba, pues yo iba pensando, voy a hablar con la mamá de este niño para que entre en contacto con la escuela y pueda tener una orientación. Voy a hablar con el papá de este otro, porque ¿qué es lo que sucede en este momento? Los chicos están teniendo crisis agudas en muchos sentidos. Tenemos una niña de 5 años que cuando va al parque a jugar en la escuela se queda escondida entre los árboles y grita y llora pidiendo ayuda. Es una cosa increíble. Ayer tuvimos un caso así impresionante. La profesora no se dio cuenta. Fue con los niños al parque. Cuando regresó a la sala, no se dio cuenta que no estaba la niña, otra persona se dio cuenta que la niña estaba entre los árboles, escondida, llorando, ¿no? Tenemos el caso de un chico con una violencia incontrolable, incontrolable. No le gusta algo y agarra una silla, y se la tira en la cabeza al otro. Es muy interesante porque son situaciones puntuales con familias con buenos recursos, son buenas familias en el sentido de que de alguna forma es una escuela de élite, ¿verdad? En la ciudad donde yo vivo, que es Gramado, en Brasil, y los padres simplemente no saben qué hacer, claro, no saben qué claro, hacer. Y muchas veces nosotros como profesores tenemos un limitado número de herramientas para trabajar claro, dentro de la sala de clases, ¿no? Entonces, claro, claro, sería maravilloso nosotros poder tener muchas más herramientas, poder desarrollar una propuesta pedagógica, ¿verdad? claro. Que tuviese este tipo de aplicación inmediata para casos que son urgentes. Son Ah, niños que no pueden esperar. Y yo, por ejemplo, como coordinadora, que veo esto todos los días, me siento un poco desesperada realmente, ¿no? ¿Qué camino tomar? claro, Porque la conversación con los padres acaba siendo un poco infructuosa, ¿verdad? claro, Estamos buscando ayuda por psicólogos, pero cada psicólogo tiene su propia teoría, la terapia demora demasiado, necesitamos una intervención más inmediata. claro, Entonces, esa es mi preocupación y mi pregunta. claro. ¿Nosotros qué podemos hacer? Gracias, Yana. Qué lindo lugar, Gramado, yo lo conozco bien, lugar de Brasil, maravilloso, maravilloso. Ahí aparte hay toda una colectividad europea, alemana, ese es un lugar de Brasil muy, muy especial porque hay, culturalmente es un lugar también muy reconocido, Gramado. Pocos conocen Gramado, ¿eh? Lo que hemos ido lo vimos o por cursos o congresos, pero la gente no va a Brasil a Gramado y se lo pierde. Muy buena tu pregunta, muy buena tu pregunta y te lo agradezco. Te voy a contestar lo que te contestaría cualquiera de los que está dando en los cursos de imprenología, los tutores. Lo que te voy a contestar yo te lo contestaría cualquiera. Y esto es importante, muy importante, porque lo que ofrece la imprenología es una estructura de pensamiento y de acción, ¿no? No el acercamiento subjetivo, que está bien, pero bueno, es un acercamiento subjetivo. Por ejemplo, esta niñita que se esconde. Si yo supiera, o cualquiera de nosotros, los que estamos en embriología, la fecha de nacimiento de esa nena, te podríamos decir cualquiera de nosotros cuál es el por qué se esconde, ¿no? ¿Cuál es ese motor que la lleva a esconderse? Como para que vos puedas actuar sobre esa información, que es el motivo del por qué se esconde. Un niño que pega tanto, no es porque es un niño malo que hay que corregirlo. Yo te entiendo perfectamente. Genera mucha angustia porque los padres, no es que los padres sean violentos y el niño es violento, ¿no? Seguramente hay una motivación interna, ¿no? Que la da su simetría. Su simetría. Esta nena se esconde. No sabemos por qué se esconde, no tenemos su fecha de nacimiento. Se puede esconder porque se siente atacada, se puede esconder porque ha capitulado. ¿Tenés la fecha de nacimiento de esta nena? Ay, perfecto, a ver, dámela. Es el 24 del 19. Ella va a cumplir años ahora en abril.
El 20 del 4 de dos mil De mil no- diecinueve. sí, de 2019. Bueno, o sea que la suma, fíjense ustedes, da 2 más 4 6 más 2 8 más uno 9, ¿no? 9 es la simetría más paradigmática. ¿Por qué? Porque lo que ahí sí uno tiene que analizar en el 9, a ver si puedo darte la espera, voy a compartir de nuevo, va a ser más fácil explicarlo así. Fíjate, 9 es una simetría que tiene las tres informaciones en armonía. Es la simetría más difícil de estar armónica, porque tiene que manejar esta información de los tres reinos en el mismo plano. Entonces nosotros decimos que el atributo principal del 9 es la adaptación. El 9 tiene capacidades para adaptarse. Quiere decir que esta nena que tenemos que ver cuáles son las razones por las cuales se escapa y se esconde, tiene en sí mismo una capacidad de adaptación importante. O sea, dándole un lugar a la nena, una ubicación a esta nena, se va a poder superar este conflicto, a menos que haya una situación sostenedora, familiar, grave, que está trasladada al área de la enseñanza, ¿no? Entonces, decimos en impregnología que no es el mejor ejemplo para explicar la situación en la simetría 9, ¿no? Porque no tenemos, tenemos que sí entrar en la observación de la niña para saber en esa equidistancia que hay de los tres reinos cuál es el que está en este momento en carencia. Lo que sabemos es que la nena está en carencia, va y se esconde. Ahora, lo que hay que ver es si se esconde porque tiene miedo, como tienen los vegetales, porque ha claudicado a la situación, porque no la puede llevar adelante como están los animales, o simplemente lo que tiene es lo que llamamos ansiedad de devastación, que es la sensación de que en ese ámbito donde ella está va a desaparecer, a perder identidad. Sí, voy a hacer un comentario más. Sí. Ella es hija de médicos, pero Ujú, médicos ausentes. Ella es criada por sus abuelos mm, y le han permitido acceso libre al uso, por ejemplo, de telas, de pantallas, ¿no? Entonces es una niña que desde los 2 años tiene acceso al celular y que se acuesta en la noche a medianoche porque los padres le permiten que vea algunas cosas. Tiene contactos con niñas de la familia que son primas un poco mayores y es una niña que desde que la primera vez que la vimos en la escuela, una niña triste. Uno ve que está triste. Ayer, por ejemplo, le dijo a una profesora que su vida no valía nada. ah, ah, bueno, 5 años, es una cosa así impresionante. Yo siento que la niña da gritos, pide ayuda. De hecho, ayer literalmente estaba escondida entre los árboles, gritando y pidiendo ayuda, porque está claro. necesitando, sin duda alguna, ¿no? Entonces, eh, Daría, eh, daría la sí, impresión que esas características que vos me das son características del reino animalia, ¿no? El pedir ayuda, el necesitar que le den un lugar, que le den un valor. Entonces, de alguna manera, lo que podemos decir en esta nena es que lo que necesita es ser valorada, cosa que evidentemente, por lo que me decís, no es valorada en la casa, porque está muy ujú, bien, tengo todas las libertades, pero al mismo tiempo nadie me valora, ¿no? Entonces, tienen que encontrar en el colegio alguna posibilidad de que ella desarrolle una tarea única para ella y que sea en beneficio para la comunidad de los niños también. O perfecto, sea, y en cosas no tan ciclópeas, ¿no? Sino cosas, ella va a ser la encargada de traernos tal cosa, ¿no? Que perfecto, nos va a generar un beneficio a todos y un beneficio a ella. Ahora, perfecto. si bien van a poder trabajarlo eso en el colegio, yo creo que bien, esa valoración, por lo que me estás diciendo y por la situación de ella está manejándose como un 5. El 9 puede ser cualquier simetría. Y ella está Mm, manejándose como un 5. Necesita que la valoren por su cosa afectiva. Así que el reconocimiento siempre tiene que ser afectivo, ¿no?
qué lindo lo que hiciste, qué lindo para todos, qué bueno para todos lo que hiciste, Perfecto. ¿no? Y desentenderse las explicaciones, ¿no? Porque cuando acá hay un factor, un obstáculo a que esta niña evolucione bien, que son los padres, lamentablemente, por sus tareas, por lo que sea, eh, eh, van a tener que por lo menos actuar sobre los abuelos. Los abuelos, si están haciendo cargo de la nena, que sean convocados al colegio, ¿no? Ahora, Perfecto. vos fíjate qué bueno sería, ¿no? Que tanto el maestro como los directivos del colegio, como demás, supieran de esta situación así. Es decir, todos actuaran en función de eso. Cuidado que esta nena no hay que empujarla porque se cae en carencia, se angustia, se pone en soledad, se queda Sí, inactiva, ¿no? Que se aparta, ¿no? Como hacen los que tienen una tendencia animal en el mundo, se apartan, ¿no? Y sí, se quedan ahí con la queja, como hace ella, ¿no? Bueno, ¿qué se sí, hace en el colegio? Entonces, sí. para eso, el colegio tendría que tener una instrucción. Yo me refiero cuando digo a la instrucción en los cambios pedagógicos, como decís vos, claro, es un sueño, ¿no? Generar un ambiente eh, con esa pedagogía. Pero tenés que tener un cuidado, Jana, te lo digo hoy porque a lo mejor más adelante sos uno de los nuestros incondicionales. Tené cuidado Ya lo soy. de no enamorarte, Ajá, porque la impregnología tiene una magia, que te enamorás y después no te podés, vos te podés ir, pero la impregnología no te va a abandonar. Y vas a estar, claro, esta persona me dijo tal cosa, porque a ver cómo es, claro, no me di cuenta que necesita que yo esté en el campo de su pensamiento porque es mineral, ¿no? Eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? Tener otra lectura de la realidad. sí. La lectura de la realidad, de nosotros mismos y de la realidad, ¿no? Bueno, desde la universidad, todo lo que podamos colaborar con vos, Jana, Muchas encantado. gracias. Muchas gracias, Muchas querida. gracias. Muchas gracias. Bueno, hacemos una pausa de unos 10 minutitos, y volvemos. Son las 12:25, o 12, así que 1 menos 25 más o menos estamos de nuevo. Lo que vamos a ver ahora, primero vamos a hablar de las etapas evolutivas, cómo del niño va al adulto y cómo del niño va al adolescente. Y después vamos a entrar en ese mundo maravilloso de eh, los cuentos infantiles, ¿no? Y les voy a dar un bosquejo de cómo armar un cuento infantil que tenga eh, eh, raíces en esta ideología, ¿no? Yo los disfruté mucho en mi infancia, mis hijos con los cuentos infantiles. Claro, los enviaba a un colegio antroposófico donde el cuento era un cuento, era parte de la pedagogía, ¿no? No solo un cuento, ¿no? De ahí tuve la idea, ¿no? De a ver cómo hacer, cómo estructurar un cuento desde el punto de vista de la impregnología, ¿no? Y les voy a contar después un cuento, que no se lo voy a contar yo, pero ustedes se van a colocar en actitud de niños y les voy a contar un cuento sobre el final. Y sobre el final, les voy a decir por qué iniciamos este taller, ¿no? ¿Por qué los niños? Eso es mi punto de vista. ¿Por qué los niños? Hemos descuidado a los niños, los hemos descuidado. Los hemos puesto en los colegios como si el colegio tuviese que resolver todo. Si le pasa algo a mi niño, ¿qué le pasará en el colegio? En el colegio le enseñan bien, le enseñan mal. Y al mismo tiempo no se ha producido una dinámica entre los niños y el colegio. Sí, la educación Montessori, sí, la educación antroposófica Waldorf, sí, otros sistemas de... Pero no está en el adulto también participar tanto, porque está el adulto convocado por la realidad de, de su subsistencia y es como que los hombres quedaron ahí los que tienen que proveer. Mire, tan poco hemos evolucionado
que el hombre se sigue comportando como en las edades antiguas, donde su única tarea es proveer, ¿no? Qué loco eso, ¿no? Proveer, ¿no? Pero bueno, el espíritu de maternidad y de paternidad ha cambiado absolutamente. Por eso que el hombre ahora se asombra, dice, la delincuencia, hay que bajar la imputabilidad, hay que bajar, y la van a bajar a los 5 años en algún momento. Si el mundo no cambia, vamos a bajar la imputabilidad hasta, no sé, hasta los 3 años. Un nenito de 3 lo vas a condenar, qué sé yo. Bueno, nos vemos en 10 minutos.